Pues buenas tardes a todas, a todos los que estáis hoy siguiendo esta masterclass, también los que la podéis ver luego en diferido. Entonces hoy la masterclass va a ser sobre el tema de la regulación de la psicoterapia asistida con psicodélicos, un poco repasando la situación actual, ¿vale? No solo local, sino a nivel internacional, ¿sí? Entonces, bueno, organizamos el Instituto Transpersonal Integrativo, luego os puedo comentar un poco más de nosotros. Y yo soy Iker Puente, el director del instituto. Hace mucho tiempo que me interesa este tema. De hecho, hace ya unos meses justamente estaba revisando que ya hicimos una masterclass relativamente parecida, pero bueno, nos centramos más en la idea de cómo se ha ido globalizando todo el tema de la psicoterapia con psicodélicos. Hablamos un poco de regulación, pero no tanto como vamos a profundizar hoy. Y además han ido pasando cosas, con lo cual, bueno, voy a ir repasando algunos puntos primero para llegar a hablar de lo que está pasando en el momento presente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por hacer un pequeño repaso histórico, ya el siglo pasado, de hecho, desde finales de los años 40, principios de los años 50, hubo 2 décadas en las que se hizo mucha investigación. Es una foto de cuando el LSD era legal. Pues, tanto el LSD como la psilocibina, como la mescalina, el DMT, eran legales en aquella época. Entonces estuvo haciendo investigación durante 20 años en contextos legales por parte de médicos, psiquiatras, terapeutas, tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá, también por Latinoamérica, bueno, básicamente al final prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y después se produjo una prohibición debido a su consumo recreacional masivo. El consumo recreacional masivo se produjo sobre todo, o la alarma relacionada con ese consumo se produjo sobre todo en la segunda mitad de la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Que se relaciona mucho con todo el tema de la contracultura, el movimiento hippie. Pero pensar que en aquella época realmente fueron varios millones de personas las que consumieron en contextos no controlados estas sustancias, ¿no? Como el LSD, la psilocibina y otras, ¿no? Eso produjo una alarma social que derivó en bueno, la regulación, de hecho, una regulación que se mantiene en gran parte activa todavía hoy en día, vigente, y esa regulación produjo que todo ese trabajo que estaba haciendo durante más de 2 décadas prácticamente se detuviera, no del todo, pero prácticamente. Y luego es a partir de la década de los 90 del siglo pasado donde se empiezan a reiniciar los estudios de nuevo sobre estas sustancias psicodélicas, primero estudios más de seguridad y de eficacia, primero de seguridad, después de eficacia, y cada vez estudios más robustos explorando su potencial terapéutico, ¿no? Entonces ya pues desde hace 20 años que ha empezado a ver publicaciones con resultados positivos, y eso ha producido un cambio de percepción social, un boom de más estudios y publicaciones. Los estudios ya han entrado en la última fase de investigación antes de poder ser aprobados de nuevo. Estas sustancias, me refiero, y salir de esta regulación en la que se encuentran actualmente todavía. Y entonces, pues en este momento actual, yo diría que ya estamos en esa fase de globalización, como decía antes, y regulación, ¿no? Entonces, básicamente, esa regulación, bueno, entonces, ¿qué se hizo en los años 50, 60? Bueno, básicamente, pensar que se publicaron más de 1.000 artículos y se trataron más de 40.000 personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como decía, ¿no? Y con muy pocas reacciones adversas. Eso también se fue mirando, ¿no? Realmente hay artículos también revisando lo seguras que eran estas sustancias cuando se trabajaba con ellas en contextos terapéuticos con medidas de seguridad, ¿no? Una preparación, etcétera, ¿no? Un acompañamiento. De hecho, se fueron empleando en pacientes incluso considerados resistentes a la terapia, o sea, personas que no respondían a otros tratamientos, pues pudieron empezar a ser tratadas con estas sustancias, con resultados positivos, como decía. Los psicoterapeutas, psiquiatras, médicos informaron de progresos terapéuticos significativos y se permitió incluso ampliar el espectro de indicaciones terapéuticas que podían ser tratadas, ¿no? Al añadir estas herramientas, ¿no? Lo que se comentaba es que estas herramientas además intensificaban y profundizaban el proceso terapéutico y que mejoraban la efectividad y acortaban la duración del tratamiento, ¿no? Esto es lo que ya se descubrió a partir de toda esta investigación y trabajo realizado
en la década de los 50, 60 del siglo pasado, perdón. De hecho, se celebraron varias conferencias internacionales y este tema fue como un tema realmente, era como el cutting edge del campo de la medicina y la psiquiatría y la psicoterapia en aquella época, ¿no? Claro, luego debido a este consumo recreacional masivo, se produce, creo que esto es cuando era legal, ¿no? Con el prospecto detrás, ¿no? Con el que se aparecían y se distribuía este medicamento. Entonces, claro, por este consumo recreacional masivo se crean estas nuevas directrices bueno, de hecho ya en el 65, 66 se empieza a controlar y a prohibir el uso del LSD, primero en Estados Unidos, luego en Inglaterra, luego en Europa. Y bueno, en ese contexto de aquella época de alarma social, se decide crear esta convención de sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas en el 71, que ya venía un poco, bueno, como una continuación de otras convenciones anteriores de sustancias psicotrópicas, pero añadiendo nuevas sustancias a estas regulaciones, ¿no? Me paro un segundo aquí solo para que veáis lo curioso, ¿no? Entre comillas, vamos a decir, porque esas listas internacionales de sustancias psicotrópicas al final crean hay cuatro listas, ¿no? De la uno a la 4. La una es las sustancias más controladas, ¿no? Más controladas, menos peligrosas, con menos valor, ¿no? Terapéutico. Y justamente estas sustancias que llevan 20 años siendo investigadas y empleadas en estos contextos con estos resultados, pues se decide ubicarlas en la lista 1, que son una lista donde se incluyeron sustancias con alto potencial adictivo. Bueno, hoy en día sabemos que los psicodélicos no tienen ningún potencial adictivo, básicamente. Se dice sin potencial o olor terapéutico conocido. De hecho, como os decía, ya había 20 años de experiencia y vi artículos científicos y muchos usos terapéuticos conocidos en aquel momento y que suponen un grave riesgo para la salud pública. Bueno, pues en aquel momento sí que se consideraba que eran un grave riesgo para la salud pública, pero realmente los otros criterios no los cumplían y aún así se decidió incluir estas sustancias en esta lista, ¿no? Junto con la marihuana. Y he puesto un poco las demás listas para que veáis un poco qué sustancias están en las demás listas, para que veáis un poco el contraste, ¿no? O sea, en la lista 2 que serían también sustancias con potencial adictivo, que suponen un riesgo para la salud pública, pero con algún uso terapéutico, estarían, por ejemplo, sustancias como las anfetaminas y el metilfenidato, ¿no? Entonces, básicamente estamos diciendo en esta convención que la marihuana y los psicodélicos no tienen usos terapéuticos y son más peligrosas que las anfetaminas, por ejemplo, ¿no? Y que los barbitúricos y que las benzodiazepinas y que todas las demás sustancias que están reguladas, pero con unos controles menos estrictos, porque entonces la lista 2 3 4 abre la puerta, aunque estén restringidas y controladas para el uso recreativo, pues el uso médico está regulado, entonces se pueden prescribir, se pueden encontrar en farmacias, se puede hacer un uso clínico y terapéutico de ellas, ¿no? Cosa que con los psicodélicos no. Y yo creo que esta es la gran, digamos, vamos a decir, falacia incluso hoy en día, porque, pues para empezar, eso, no tiene ningún potencial adictivo, sí que hay un potencial y valor terapéutico conocido, ¿no? Y el riesgo para la salud, esto también, pues de cara a los estudios más actuales sobre el tema. Este es un artículo que se publicó hace 10 años en la revista Lancet por David Nutt y su equipo, uno de los psicofarmacólogos más prestigiosos del mundo, donde se evalúa el riesgo causado por cada sustancia, droga, tanto en uno mismo como en los demás, ¿no? Tanto en las personas que nos rodean como a la sociedad. Y aquí podéis ver esta lista, ¿no? Bueno, vamos a decir, pues se puntúa la peligrosidad, ¿no? De 0 a 100. Pues el alcohol estaría en cabeza, ¿no? Es una sustancia, como sabéis, legal, sin ningún uso terapéutico, pero legal. Luego estaría la heroína, el crack, la metanfetamina, la cocaína, el tabaco, las anfetaminas. Como podéis ver, ninguna de estas sustancias, ni la marihuana ni los psicodélicos, que siguen estando hoy en día en la lista 1, ¿no? De hecho, están en la parte más baja de la lista, ¿no? Los hongos, el LSD, el MDMA, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego que esta lista que tiene 50 años, que todavía está vigente, está totalmente desacreditada. Bueno, o sea, está desactualizada, pero es que aparte está desacreditada, ¿no? Pero sigue vigente. Entonces, es un poco a lo que tenemos que atenernos todavía hoy en día, aunque ya vamos a ver que ha habido ciertos cambios, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis eso, la lista de peligrosidad, ¿no? Entonces, ¿qué produjo la creación de estas listas?
y la regulación tan estricta de los psicodélicos, pues todo ese trabajo que se hizo en los años 50 60, estos picos muestran número de publicaciones por año de estudios sobre psicoterapia asistida de uso terapéutico de psicodélicos, ¿no? Pues a partir de que se crea esta convención, a pesar de que todavía hay algunos centros que tienen permisos para seguir trabajando con estas sustancias, pues básicamente se congela esta investigación y este uso de los psicodélicos en contextos terapéuticos por más de 20 años. A partir de los 90 empieza a haber una cierta flexibilización a la hora de dar permisos para realizar investigación sobre estas sustancias. Y como os decía, ¿no? Pues ha habido todo un boom y entonces esto se ha revertido, ¿no? Pues desde los 90 hasta ahora, pues este es otra vez de nuevo, el número de publicaciones sobre estas sustancias pues han multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces estamos volviendo a un interés equivalente al que hubo en los años 60, 70, con la diferencia que seguimos todavía con esas listas que regulan estas sustancias y siguen estando en la lista uno, ¿no? Entonces aquí está haciéndose todo un trabajo desde hace pues desde los años 90, todos estos estudios, ¿no? Que van por fases para conseguir sacar de esa lista uno estas sustancias, aunque por definición no deberían de estar ahí, ¿no? Deberían estar en todo caso en la lista 2, incluso en la lista 3, ¿no? De hecho, pensar que justamente casualidad este año la marihuana ha pasado a la lista 3 en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya ha sacado a la marihuana de esa lista uno, ¿no? Los psicodélicos serían los únicos que siguen estando ahí. Entonces, bueno, para que veáis qué grandes cambios ha habido y la paradoja de que estas sustancias sigan ahí, bueno, pues dentro de todo este gran número de investigaciones que ha habido, que no es el tema de la charla de hoy, de repente la FDA, que es la Food and Drugs Administration, que es la encargada de aprobar los estudios y regular fármacos, medicamentos y alimentos en Estados Unidos, empieza a considerar estas sustancias que siguen estando prohibidas, que siguen estando reguladas y que siguen estando en la lista uno, no solo como con potencial valor terapéutico, sino como eh, sustancias que están siendo investigadas y que suponen un breakthrough therapy. O sea, es decir, es una categoriza, una designación que tiene la FDA en Estados Unidos para asignar a un tipo de terapia de investigación que es innovadora o que eh, está, digamos, eh, aportando algo innovador a su campo, ¿no? Entonces, para que veáis todo lo que ha pasado, ¿no? Desde el 2013, 17, que empiezan a darse estas consideraciones de breakthrough therapy a psicodélicos, pues la ketamina, en este caso la esketamina, la investigación de esketamina para el tratamiento de la depresión resistente a tratamiento consigue esta designación en el 2013. Luego en el 2016 la conseguirá para la depresión mayor. En el 2017 la consigue la psicoterapia asistida con MDMA para este trastorno de estrés postraumático. En el 18, la investigación de psicoterapia asistida con psilocibina para la depresión resistente al tratamiento. En el 19, la psilocibina para la depresión mayor. En el 24, la LSD para el tratamiento de la ansiedad generalizada. En el 25, la 5-DMT para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Recientemente para el tratamiento del alcohol. Entonces, bueno, para que sigáis viendo toda esta paradoja, ¿no? De que sigan estando en esas listas y que al mismo tiempo se consideren terapias innovadoras que están aportando algo que ninguna otra terapia está aportando al tratamiento de estas condiciones, ¿no? Y estamos hablando de depresión, de trastorno de estrés postraumático, estamos hablando de ansiedad generalizada, incluso de adicciones, ¿no? De hecho, esta designación hace que se aceleren los permisos y se facilite la investigación con estas sustancias. Y eso ha llevado a que pues, la esketamina, de hecho, ya ha sido el primer psicodélico que se ha aprobado para usos psicoterapéuticos, terapéuticos, ¿no? Para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Eso fue en el 2019 y ya existe el Spravato, que es un medicamento bueno, está comercializado y se usa tanto en Europa como en Estados Unidos como en el resto del mundo. Luego hablaremos un poco más de eso. La MMA, estudios de MMA para el tratamiento de estrés postraumático ya han finalizado la fase 3. Todavía no se han aprobado, no han regulado esta sustancia, pero probablemente sea la siguiente o la psilocibina, ¿no? Este próximo año, eh, siguiendo el camino de la ketamina. Entonces, la investigación con psilocibina acaba de acabar la fase 3. La fase 3 es la última fase de investigación antes de poder ir a la FDA para pedir el permiso para que esa sustancia se convierta en un fármaco, ¿no? Entonces, a partir de ese momento pasa a ser un fármaco, entonces sale de la lista uno y además
digamos, se puede emplear para usos terapéuticos conocidos, aunque siga prohibida para el uso recreacional o no va a ser de venta libre, digamos, pero como mínimo el uso terapéutico sí va a estar regulado, ¿no? Entonces, esto está en camino de suceder también en este momento con la MDMA y la psilocibina, probablemente los próximos 1 o 2 años, ¿no? Y después la LSD ya está en fase 3, la 5-MeO-DMT empezará la fase 3 este mismo año, con lo cual, bueno, esto va realmente acelerándose, ¿no? Es en el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Pero es como este momento bisagra en el que, de momento, la ketamina ya está aprobada, probablemente la psilocibina en el 2027, la MDMA podría ser que en el 2027 o quizás en 2 años, y probablemente de aquí al 2030 todas las que he mencionado ya estén reguladas, ¿no? Entonces realmente estamos en un momento de cambio, ¿no? Y para que veáis también la gran contradicción de nuevo, la psicoterapia con MDMA para el trastorno de estrés postraumático no solo consiguió esta designación de Breakthrough Therapy de la FDA, sino que fue considerada por la revista Science en el año 2021 uno de los breakthrough, o sea, de las innovaciones científicas más importantes de toda la ciencia de ese año. O sea, una de las 10 innovaciones científicas más importantes a nivel científico del año 2021, pues ahí colocaron la revista Science a la investigación de psicoterapia con MDMA por el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que haga falta que señale las contradicciones de todo esto, ¿no? Paradójicamente, luego se intentó pedir la aprobación en el 2023-24 de la MDMA en Estados Unidos y todavía les pidieron, a pesar de los resultados positivos de los estudios, como que hagan un poco más de investigación porque no están realmente totalmente convencidos de la seguridad y la eficacia de este tratamiento, a pesar de haber sido incluso científicamente, pues digamos, validado y además reconocido, ¿no? Entonces, digamos que sigue habiendo una dimensión política aquí muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hacia donde nos movemos seguramente va a ser hacia esto, ¿no? Para el 2030 ya habrá seguramente clínicas de psicoterapia hasta con psicodélicos que además ofrezcan varias sustancias. De hecho, pensar que ahora mismo ya hay clínicas de terapia con ketamina, desde varios enfoques, desde los más psicoterapéuticos o los más médicos, farmacológicos, y pensar que solo en Estados Unidos ya hay más de 2.000 clínicas de terapia con ketamina. Luego también volveré a mencionar este dato, ¿no? Pero hacia dónde nos movemos, todavía no estamos aquí. Pero ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? De esto va la presentación de hoy, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ido pasando, ¿no? Ha sido pues que en este contexto, ¿no? De que muchos países van viendo de que esta ley que viene de los años 70, de esta Convención Internacional de las Naciones Unidas del 71, que tiene ya más de 50 años, pues no se corresponde con la realidad actual y con toda la evidencia que va acumulándose a nivel de datos de estudios científicos, pues diferentes países, sin esperarse a que, digamos, se complete esta vía de regulación a nivel internacional, pues van tomando decisiones, ¿no? Entonces, están explorando cada país diferentes vías para lograr que este tipo de terapias sean accesibles en sus países a determinadas poblaciones, ¿no? Entonces, este es el repaso que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, en 2014 ya Suiza, y esto se mantiene hasta la actualidad, es decir, llevan más de 12 años con este programa, crea un programa que le permite la psicoterapia o terapia asistida con psicodélicos por la vía de lo que se llama uso compasivo, primero con el LSD, a lo que luego suman psilocibina y MDMA, según van saliendo resultados positivos de los estudios, a psiquiatras, pero también terapeutas y psicoterapeutas, ¿no? Y esto ha dado acceso a que más de 1.000 personas hayan sido tratadas en estos 10, 11 años, más de 1.000 personas, ¿no? Como os decía, luego pasó también la aprobación de las que también en el 2019, por ir en orden cronológico, pero si nos paramos un poco más en lo de Suiza, bueno, esta diapositiva la he sacado de una presentación que se hizo aquí en Barcelona en el 2024 por Elena Eicher, que es una de las investigadoras que tiene permiso en Suiza para poder dar terapia con psicodélicos. Y entonces os explico un poco los detalles, ¿no? Entonces aquí he puesto también otra diapositiva de su presentación donde explica bueno, el encaje legal, ¿no? Claro, la ventaja de Suiza es que está fuera de la Unión Europea, con lo cual, digamos que la legislación no cuelga de toda la Unión Europea, no tienen que ponerse de acuerdo con toda la Unión Europea, y entonces tenían un artículo de su propia ley, digamos, estatal, que regula los narcóticos.
Y entonces, buscando digamos, un artículo de esa ley, ese artículo pudieron justificar el eh, poder dar acceso de una forma excepcional a estas medicinas, ¿no? Estas sustancias, limitado en casos de pues situaciones de personas que tienen enfermedades muy serias y o sea, con treatment resistente, o sea, con resistentes al tratamiento, digamos, ¿no? Entonces, a través de este artículo, pues pudieron, lo que se conoce como uso compasivo en realidad, ¿no? Pues dar acceso por uso compasivo a estas sustancias de las que hay evidencia científica de que podrían ser útiles para estas condiciones, pues estamos hablando en este caso, ¿no? De Suiza, no solo es estrés postraumático, también es depresión, adicciones, ansiedad, enfermos terminales y otras, ¿no? Entonces, pues esta ha sido la vía que ellos han explorado, ¿no? Entonces, los médicos son los que tienen que hacer la aplicación de forma individual para cada paciente y entonces les dan un permiso que les permite después ellos decidir cuál de estas sustancias puede ser la conveniente e incluso el número de veces que se van a administrar en cada caso particular. Es decir, luego, una vez conseguido el permiso por parte de las autoridades, los médicos, trabajando en un equipo, si quieren interdisciplinar, pueden decidir cómo llevar a término esta terapia, ¿no? Entonces, como decía, pues esa autorización individual para casos severos, resistentes al tratamiento, depresión, adicciones, trastorno, estrés postraumático, ansiedad y otras. Claro, pensar que sumamos depresión, adicciones, trastorno, estrés postraumático, a nivel global estaríamos hablando de cientos de millones de personas, ¿no? A nivel de Suiza estaríamos hablando de decenas de miles de personas que podrían verse beneficiadas por esto, por uso compasivo, de las cuales ya han pasado más de 1.000 personas, ¿no? Como decía, equipos multidisciplinares, interdisciplinares, donde no solo hay médicos y psiquiatras, sino también hay psicólogos, psicoterapéuticas de diferentes orientaciones, ¿no? Y que van integrando la terapia con psicodélicos en otros enfoques terapéuticos ya establecidos o enfoques terapéuticos que se están desarrollando actualmente, ¿no? Y también es interesante, desde lo que es el programa más flexible de todos los que hay actualmente, que se está llevando a cabo en diferentes contextos clínicos. Es decir, puede ser en consultas privadas, ¿no? Previo tener estos permisos, en clínicas, pero también están explorando no solo el contexto de terapia asistida con psicodélicos en formato individual, sino también en formato grupal, ¿vale? Entonces, esto lo podemos comentar luego, pero estos son como un poco las bullets, los key points de lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, como os decía, después de lo de Suiza, 2019 se aprobó la esketamina primero en Estados Unidos y luego en Europa para el tratamiento de la depresión. Y luego Estados Unidos empieza a explorar otra vía que es la de la descriminalización y despenalización de las plantas, de las sustancias, de las plantas que contienen sustancias psicodélicas, ¿no? Entonces, fue el caso de Oregón, primer estado de Estados Unidos que explora esta vía y entonces eh, a través de esta vía, no, que está la ketamina, como se decía, la esketamina, eh, de las que hay, como os he comentado, más de 2.000 clínicas actualmente ya en Estados Unidos y numerosas clínicas ya también en Canadá, Reino Unido, Alemania, España y el resto de países europeos. Como os decía, diferentes enfoques, ¿no? Psicoterapia asistida con ketamina, también enfoques más médicos farmacológicos. Se están empezando a abrir también algunas clínicas en Latinoamérica o algunos centros médicos están empezando a ofrecerla, ¿no? Con ketamina. Y la tercera vía que se decía es la de la descriminalización de las sustancias naturales que contienen sustancias psicodélicas. Y aquí es donde Oregón fue el primer estado de Estados Unidos en explorar esta vía, pero, y no sé explicaros los detalles, porque realmente es mucha información y mucha legislación, pero a través de despenalizar el consumo de los hongos, lo que consiguieron también fue explorar el que personas formadas, ya fueran psicoterapeutas, terapeutas o con otros perfiles profesionales, con experiencia en facilitar experiencias con hongos, pudieran hacer, o sea, legalizaron de facto la terapia asistida con psilocibina en el estado de Oregón. Y entonces están obligados a hacer una formación, las personas que quieran ofrecer este tipo de terapia, y entonces, una vez ofrecida, realizada esa formación,
y si tienen la acreditación necesaria, la formación adecuada, pueden empezar a ofrecer en centros también certificados este tipo de terapia. Esto que empezó en Oregón actualmente también está realizando en otros estados de Estados Unidos, como luego comentaremos, ¿no? Entonces, esto ya, pues, os decía, Suiza desde 2014, la vía del uso compasivo con diferentes sustancias, la aprobación de la esketamina en el 2019, miles, cientos y miles de clínicas actualmente en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos, el estado de Oregón, luego Denver, luego Colorado, despenalización, bueno, despenalización y legalización de la terapia asistida con hongos, ¿no? Después, luego ya más recientemente, pues otro país que siguió una vía parecida a Suiza fue Canadá. En Canadá desde 2022 también permiten la terapia con psicodélicos. En este caso, los que permiten también lo mismo, pues se tiene que pedir el acceso a través del programa que se llama Special Access Program a poder dar estas sustancias y también pidiéndolo caso por caso por psiquiatras, médicos y psicoterapeutas y pueden pedir permiso para dar psilocibina, MDMA, LSD o DMT, ¿vale? También por la vía del uso compasivo, es decir, ya que hay evidencia por los estudios que se han hecho hasta ahora de que estas sustancias pueden ser útiles para el tratamiento de determinadas condiciones, pues psilocibina para la depresión, psilocibina para las adicciones, algunas adicciones, MDMA para el estrés postraumático, LSD para la ansiedad generalizada, etcétera, pues siguiendo esa evidencia científica, aunque no estén aprobadas todavía, por esta vía del uso compasivo o uso Early Access también se le llama, Early Access, Expanded Access, Special Access, uso compasivo, vienen a ser a veces prácticamente equivalentes, aunque hay a veces matices. Pues a través de este programa, de hecho, hay una web donde se puede directamente acceder en Canadá y pedir este permiso, ¿no? O sea, Request to the Special Access Program, Involving Psychedelic Assisted Psychotherapy. Entonces, entras aquí, te pinchas, rellenas tus datos, si eres un psicoterapeuta, un médico, un psiquiatra de Canadá, eh, rellenando los datos de del cliente, bueno, la información sobre el caso, la sustancia para la que pides permiso y te lo pueden conceder o no, ¿vale? Esto lleva desde el 2022 en Canadá, ¿vale? No tengo los datos de cuánta gente ha pasado por este programa, pero entiendo que deben de ser también bastantes cientos de personas, teniendo en cuenta que llevan ya 4 años con este programa. Yo, de hecho, conozco como mínimo 2 personas que me han contado que han accedido tras este programa a poder hacer psicoterapia asistida con psicodélicos en Canadá, ¿sí? Entonces, pues esto, 2022 en Canadá, siguiendo un poco por el orden cronológico, Colorado es el segundo estado que, igual que hizo Oregón, despenaliza el uso de hongos y legaliza la terapia con psilocibina, hongos en el estado de Colorado, también habilitando unas formaciones y unos centros donde se administran ese tipo de terapias, ¿no? Y existen tanto las formaciones como los centros, ¿no? Y hay muchas personas que han recibido esta formación que les certifica o les avala para poder impartir esta terapia, ¿sí? Y después, más recientemente, que de hecho fue el caso como más mediático, claro, tanto Canadá como Suiza lo hicieron un poco sin hacer mucho ruido, justamente por todo lo polémico que es a veces este tema, ¿no? Entonces, pues el caso de Australia fue el primero que realmente atrajo la atención de mediática, también porque realmente, tal y como se explicó, pues parecía que estaban legalizando de facto las sustancias, ¿no? La psilocibina y la MDMA, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que anuncian es la aprobación de la terapia asistida con psicodélicos, otra vez de nuevo con psilocibina y MDMA, partiendo de toda la evidencia científica. Se crean unas comisiones, unos comités, en colegio de médicos, luego a nivel también pues en el Parlamento, y se acaba aprobando en julio de 2023 y se hace vigente a partir de 2024. Pero igual que en Canadá y en Suiza, el sistema es muy parecido. Hay unos psiquiatras que tienen que hacer una formación en terapia asistida con psicodélicos, después tienen que pedir un permiso especial para poder ofrecer este tipo de terapia y si les conceden el permiso, tienen que tener un centro donde llevarlo a cabo que cumpla unas características y después individualmente van pidiendo caso por caso los permisos y luego pueden tener, igual que he comentado de Suiza, un equipo interdisciplinar
donde puede haber terapeutas, psicoterapeutas que llevan a cabo esta terapia, ¿no? Pero de entrada tiene que haber esta figura del médico psiquiatra en Australia que sea el que pida los permisos, ¿no? Entonces, esto ya está vigente desde los 24. Entonces, no fue una legalización total, ¿no? Sino que fue una reclasificación. Es decir, si vamos a lo que hemos explicado al principio de las listas, uno, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, es una mezcla de una reclasificación y la vía del uso compasivo, ¿no? Esta vía de que si hay evidencia científica para tratar a personas con condiciones severas o con condiciones resistentes al tratamiento, se les puede, digamos, por la vía del uso compasivo, dar acceso, ¿no? Entonces, aquí igual es la vía del uso compasivo, pero aparte, esto no lo he comentado, pero muchos países, aparte, muchas son las noticias de cuando Australia anunció que iba a probar las sustancias, ¿no? De hecho, aquí mira, Australia se convierte en el primer país del mundo en usar sustancias psicodélicas para tratar la depresión y el estrés traumático. De hecho, ya no fue el primero. O sea, estuvo Canadá, sin hacerme tanto ruido, estuvo Suiza, ya estaba la ketamina aprobada, la esketamina, ¿no? Entonces, pero bueno, fue un caso muy importante. Y entonces, claro, luego hay países, ¿no? Que tienen su propia clasificación de las sustancias a nivel de regulación, aparte de la internacional, que es la de la ONU, que es la de las listas uno, 2, 3 y 4. Entonces, en el caso de Australia son 10 categorías, ¿no? Y entonces simplemente lo que hicieron fue pasar las sustancias como el MDMA de la solución de la lista 9 a la 8, si no me equivoco. Entonces pasaron de ser sustancias simplemente prohibidas sin uso terapéutico de ningún tipo a la lista 8, que es la lista de sustancias controladas, ¿no? Pero lista de sustancias controladas, pues hay muchas. Quiero decir, entonces ahí eso permitió la vía a todo lo que he explicado, ¿no? Simplemente con la vía del uso compasivo se hubiera podido hacer, pero al haber cambiado de lista todavía facilitaron mucho más todo este proceso. ¿Sí? Entonces, claro, llegará un momento en el que cuando ya se aprueben, pues entonces pasarán a otra lista que serán simplemente pues, medicinas solamente con prescripción. En este caso no sería solamente con prescripción, sino que se haría la terapia en un establecimiento concreto con los profesionales, ¿no? Pero quiero decir que todavía se podría reclasificar otra vez si ya se terminan los estudios y pasan esta aprobación final, ¿sí? En otros países. Y si la ONU, sobre todo, decide sacarlas de la lista 1 y pasarlas a la lista 2 o, por ejemplo, a la lista 3 como ha pasado con la marihuana, ¿no? Pero como veis, se han explorado varias vías ya, ¿no? Y más recientemente, entonces, bueno, Australia, tampoco tengo datos. Sí que estuve hablando con una de las personas que justamente fue la que impulsó todo este proceso y está muy al día. Y en el 2025, cuando llevaban año y medio, habían pasado alrededor de 100 personas máximo por este programa. Entonces, son como también están siendo bastante estrictos de momento, porque como es algo nuevo, y un poco están haciendo un seguimiento de los resultados. Ya hace pues, el último año y medio no he hecho un seguimiento o sea, no tengo datos concretos, quiero decir, pero probablemente hayan pasado ya varias cientos de personas por este programa también. A pensar que en Suiza ya hay más de entre 80 y 100 mínimo personas que tienen este permiso especial para poder hacer este tipo de terapia, ¿no? En Australia y en Canadá no sabría deciros el número de profesionales. Y luego ya más recientemente, pues Nuevo México, dentro de esta línea de despenalización de las sustancias naturales, también despenalizó los hongos y legalizó la terapia con psilocibina en formato hongos. Más recientemente todavía, Nueva Jersey también lo acaba de aprobar por esta vía. Y luego Nueva Zelanda, un poco viendo que lo hace Australia, pues también aprobaron la terapia con psilocibina siguiendo la vía del uso compasivo, si no me equivoco. Y luego en Europa, que esto es interesante porque la Unión Europea, como os decía, al final hay una regulación conjunta de toda la Unión Europea, pero también por la vía del uso compasivo y bueno, mirando la legislación propia de su país, pues en el junio del 25 anuncian la aprobación de la terapia con psilocibina en este caso. PAP o TAP sería psicoterapia con psicodélicos. Entonces, bueno, sería la psicoterapia con psicodélicos con psilocibina.
para la depresión resistente a tratamiento y otras condiciones. Esto es lo que aprueban en la República Checa en junio del 2025, que ya está vigente desde el 2026. Entonces ves que va siendo diverso, ¿no? Pues Canadá, hemos hablado de que estaba el LSD, la psilocibina, el MDMA y el DMT. En Suiza estábamos hablando de que está el LSD, la psilocibina y el MDMA. En Australia están la psilocibina y la MDMA, en Nueva Zelanda la psilocibina, la República Checa la psilocibina y en agosto también Alemania, segundo país, bueno, de hecho primero en aprobarlo porque lo aprobó en agosto del 25, el segundo fue la República Checa, segundo país de la Unión Europea en aprobar de nuevo aquí también la terapia con psicodélicos con psilocibina para la depresión, siguiendo la vía del uso compasivo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco el repaso, ¿no? Veis que también es exponencial el número de países que se van sumando a estas, bueno, que están las noticias de cuando Nuevo México pasa su ley para permitir el uso de la psilocibina en terapia y la legaliza, porque ya estaba el caso de Oregón, estaba el caso de Colorado, ahora está el caso de Nueva Jersey, Nueva Zelanda, siguiendo un poco la vía de Australia, Suiza y Canadá. La República Checa, Alemania. Aquí está un repaso de todos los estados que ya permiten, eh, por la vía de despenalización en Estados Unidos, la terapia con psilocibina hongos, ¿no? Está en Oregón, Colorado, Nuevo México, Nueva Jersey. Creo que ayer mismo otro estado más lo aprobó. Hay varios que han descriminalizado y quieren también seguir esta vía de probar la terapia, como California, Massachusetts, Michigan, Minnesota y Washington. Y después incluso habría otros países con otras legislaciones y no están todos, porque faltan los de Levogaina, por ejemplo, no es completamente exhaustiva esta lista, pero bueno, Holanda también, en Holanda son legales bueno, lo que se coloquialmente se llama como trufas, ¿no? Que contienen psilocibina, ¿no? No los hongos, sino las trufas. Y de hecho hay muchos centros de retiros que ofrecen terapia con psilocibina con trufas. En Jamaica también los hongos con psilocibina son legales y hay centros que ofrecen terapia con psilocibina, hongos. En Nepal también los hongos son legales. En Brasil la ayahuasca es legal bajo contextos religiosos. En Perú la ayahuasca y el San Pedro son patrimonio cultural del país y también legales para uso en contextos, digamos, ceremoniales o terapéuticos indígenas. En Ecuador, Bolivia y Colombia, la ayahuasca es legal por uso tradicional por parte de comunidades indígenas. En México también está permitido el uso de medicina tradicional por parte de pueblos originarios, pero esto sería como otras vías, ¿no? Si sumamos todo lo anterior a esto, creo que son casi 20 países donde ya hay alguna legislación que regula de alguna manera el uso potencial de psicodélicos en contextos de terapia, ¿no? Algunos puesto que son otras vías, pero solo contando los que tienen vías de acceso al uso terapéutico de los psicodélicos. Y repasando otra vez, pues estaríamos hablando de Suiza, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, Alemania, creo que Noruega también, no lo he mencionado, pero creo que también los estados de Estados Unidos que permiten la terapia con psilocibina, los que he mencionado como Holanda, Jamaica, Nepal y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, pues, bueno, creo que la conclusión, ¿no?, que se puede llegar es que pues, cada vez se está regulando en más países, que además la investigación está muy avanzada y eso va a permitir que, igual que pasa con la ketamina, dentro de poco tengamos otras sustancias psicodélicas ya como fármacos aprobados que eso permitirá su uso a nivel internacional, como es el caso de de las ketamina actualmente. Y aquí he hecho un poco un resumen de las opciones o vías legales que están explorando actualmente para que profesionales de la salud puedan emplear estas sustancias en contextos de terapia asistida con psicodélicos sin esperar a su aprobación, ¿no? A la vía de su medicalización o aprobación médica, ¿no? Entonces, como decía, está la vía del uso compasivo, que a veces también se llama Expanded Access o Early Access. De hecho, hay matices, pues lo he puesto como diferentes vías, pero vienen a ser siguiendo la misma vía de tirando de los resultados de los estudios que ya existen, facilitar el acceso a personas que tienen condiciones muy graves por extenderse al tratamiento, ¿no? Y esto está explorando en muchos países, como ya he comentado. Estaría lo que en inglés se llama down escaluding, que sería el reclasificación de las sustancias, que es la vía que se ha explorado, por ejemplo, en Australia.
o lo que acaba de hacerse con la marihuana en Estados Unidos, por ejemplo. Luego estaría, esto no lo he comentado hasta ahora, pero es muy interesante, que es la vía del prescripción off-label. Es decir, cuando luego ya un fármaco se ha aprobado como medicamento, como es el caso de la esketamina o como es el caso de la ketamina, que ya era legal, entonces, si hay evidencia de que esa sustancia es útil para el tratamiento de otras condiciones para las que no ha sido aprobado ese fármaco, entonces un médico puede prescribirla off-label, que sería digamos, fuera de prescripción, es decir, fuera de prescripción de lo que dice el prospecto y de lo que hay, digamos, para lo que se ha aprobado, pero para lo que hay evidencia científica, ¿no? Claro, si pensamos en la psilocibina, por ejemplo, con la que se han, como he comentado antes, realizado estudios no solo para la depresión, que es la vía que está siguiendo para su aprobación como fármaco, también hay estudios con adicción a la nicotina, con adicción al alcohol, se está realizando estudios con adicción a la cocaína, entonces, bueno, se ve que por la evidencia que hay podría ser útil para el tratamiento de adicciones en general. Hay estudios también con enfermos terminales, estarían los estudios con depresión. Entonces, claro, esto, una vez aprobado como fármaco la psilocibina, a nivel global estamos hablando de cientos de millones de personas que podrían tener acceso a ese tratamiento, ¿no? Ya sea por la vía de la aprobación de ese fármaco y por la vía del off-label, ¿no? En el caso del MDMA, pues cuando se apruebe sería para el estrés postraumático, que también, pues, como sabréis, son millones de personas que tienen este diagnóstico y cientos de miles que tienen el diagnóstico de estrés postraumático resistente a tratamiento, ¿no? Y después incluso habría la vía de la descriminalización, que, como os he dicho, hay muchos estados de Estados Unidos que ya la están siguiendo, como algunos países de Latinoamérica también la podrían seguir, sobre todo teniendo en cuenta que ya el uso tradicional espiritual en muchos países ya está, digamos, aprobado o regulado, ¿no? Entonces, tirando de esa regulación, se podrían explorar vías parecidas a la vía de la descriminalización seguida en Estados Unidos por todos estos estados, ¿no? Entonces, bueno, como veis, realmente hay muchísimo por hacer, pero ya muchísimo hecho. Y también un poco, bueno, me interesaba hacer esta presentación un poco porque siempre se me pregunta, ¿no? Estamos haciendo formación desde mi instituto y siempre se nos pregunta, bueno, pero esto lo vamos a poder hacer cuando hagamos esta formación. Y bueno, realmente la respuesta es depende, ¿no? Depende en qué país uno viva, depende qué formación previa uno tenga. Es decir, los que ya sois médicos, psiquiatras, pues, por ejemplo, con la ketamina ya tendríais acceso a poder hacer terapia con ketamina o esketamina, ¿no? Como es el caso de las clínicas, que ya las hay también aquí en Barcelona, por ejemplo, en otras partes de la península ibérica, por toda Europa, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, ¿no? En contextos de investigación también, pero luego aparte están todas estas vías que hemos comentado. Entonces, en función del país donde uno esté, podría ver realmente cuál de estas vías tiene acceso o son posibles, ¿no? Pero además, como comentaba al principio, los estudios con medicina para el estrés postraumático, psilocibina para la depresión ya están en las fases 3 terminadas. Es cuestión de 1, 2, 3 años máximo que consigan la aprobación como fármaco y eso ya abrirá la misma puerta que, que se ha abierto con la ketamina y la esketamina. Y después vendrán, pues como decía antes, el LSD, la 5-meo DMT, incluso otras sustancias que están investigándose. Con lo cual, de aquí a 3, 5 años, pues en 2030, 2031, veremos un cambio realmente radical, ¿no? Llegaremos a este contexto de que haya clínicas de psicoterapia asociadas con psicodélicos, como hemos mostrado al principio, ¿no? Y luego también se abren una serie de retos, que bueno, esto ya fue el tema de la otra presentación que hice sobre el tema de la galvanización, que realmente aquí tienen que ver con, bueno, y si se aprueban y ya son legales como fármacos y las personas no están formadas, eso es un problema, ¿no? Entonces, claro, realmente es muy importante todo el tema de formación y de profesionales en este momento, ¿no? Realmente formar a la gente para que esté capacitada para hacer todo este trabajo, ¿no? Esto por un lado. Luego hay otros retos como el tema del coste económico, la accesibilidad a los tratamientos, pues el valor que se le va a dar o no al contexto donde se haga, a la preparación, a la integración, al mayor o menor acompañamiento psicoterapéutico o incluso el que lo haya o no lo haya, ¿no? El interés por inversores y compañías for profit en este campo que buscan maximizar los beneficios económicos en vez de maximizar los beneficios terapéuticos y minimizar los riesgos, pues lo que quieres es maximizar beneficios económicos y todo lo demás les puede dar igual, ¿no?
también un poco la desvirtuación o popularización de este tema que ha producido lo que ahora se llama efecto Michael Pollan, ¿no? Pues libros de divulgación y documentales que a veces presentan todo esto como si fuese una terapia mágica, una magic ballet que se dice en inglés, ¿no? Como si eso fuera la panacea, y esto hay que contextualizar que no es así, ¿no? Como os decía, todo el tema del marco legal, también ya que hay muchas personas en Latinoamérica que nos siguen, ¿no? Pues ver también cómo se encaja toda esta línea de investigación más de psicoterapia con psicólogos occidental, moderna, con los usos tradicionales que ya existen en muchos países, ¿no? Bueno, dónde quedan, ¿no? Otros usos, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo espiritual, microdosis, creatividad y demás, ¿no? Que esto sería otro debate. Entonces, bueno, pues realmente es un tema apasionante, como veis. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería explicaros hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y entonces ahora, bueno, voy a parar la grabación para abrir el espacio para dudas, preguntas, comentarios, para que también os sintáis libres a intervenir. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, tanto los que habéis estado siguiéndola pues en directo, tanto a los que la veis en diferido. También podéis ir a nuestra página web y buscar más información sobre nuestras actividades, a www.institutopersonalintegrativo.com, y también tenemos bueno, espacios en las redes sociales, YouTube, también, o sea, redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en YouTube, donde subiremos esta presentación y otras que ya están subidas. Entonces, os invitamos a que nos sigáis y seguimos en contacto. Entonces, y muchas gracias por vuestra atención.